a grabar. Voy a compartirles pantalla. Ya, ahí sí. Entonces tenemos, ¿no?, las medidas de tendencia central, como pueden ver aquí, ¿verdad? Y tenemos aquí cuando es necesario calcularlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ayudan las medidas de tendencia central? Bueno, a crear un ambiente propicio en el que cada miembro de nuestra comunidad institucional desarrolle y fortalezca habilidades y competencias académicas. Pues no. Ahora, dentro de las medidas de tendencia central tenemos las medidas de posición y las medidas de dispersión. Entonces, dentro de las medidas de posición tenemos que son todos aquellos valores numéricos que nos van a permitir dar alguna medida de tendencia central. Ustedes tendrán que dividir el recorrido de la variable en dos o fragmentar la cantidad de datos en partes iguales. Las más usuales dentro de las medidas de posición serán la media, la mediana, la moda, los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Dentro de esto tenemos dos tipos, los de tendencia central o los de tipismo. En cambio, las medidas de dispersión, cuando hablamos de medidas de dispersión, nos vamos a referir a la desviación estándar o a la varianza o a los coeficientes para las variables cuantitativas. Hoy nos vamos a centrar netamente en las medidas de posición y medidas de localización. Entonces, tenemos al cálculo de la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? También conocida como la media aritmética, ¿verdad? Va a ser el valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de un conjunto de datos sobre el número total de datos. Cuando hablamos de la media, estamos hablando de un promedio que se le realiza a los datos dentro de nuestra distribución, ¿sí? Entonces, tenemos la media aritmética, es el valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de todo el conjunto de datos sobre el número total de datos. Esto solo va a ser aplicable para los datos cuantitativos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de media aritmética, ¿verdad? Entonces nos dice, es el conjunto de datos, es el cociente entre la sumatoria de todos los datos y el número de estos. Por ejemplo, las notas de Juan el año pasado fueron, aquí tenemos todas las notas, ¿verdad? Nos dicen que hay 7 datos, que son las 7 notas de Juan. ¿Y cuál va a ser la nota media de Juan? Bueno, es un promedio, pues no. Sumamos todos los datos y lo dividimos para el número total de notas que tiene. Entonces, la media de este valor va a ser 5,7. Entonces, cuando estamos hablando de media, estamos hablando de un promedio, ¿sí? Ahora vamos con, aquí, cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, nos dice, cálculo de la media aritmética cuando los datos se repiten. Dice, se multiplican los datos por sus frecuencias absolutas relativas y se suman. Luego, el resultado se divide por el total de los datos. Entonces, aquí tenemos una frecuencia absoluta, ¿verdad? Notas X de la frecuencia absoluta, es decir, esto es cuando estamos trabajando en una tabla de datos agrupados. Cuando tenemos una tabla de datos agrupados, entonces ahí vamos a considerar, ¿verdad?, nuevamente el conteo de todos los datos dividido para el número total de datos que tenemos, ¿sí? En este caso nos dice que la media, ¿verdad?, va a ser 129, ¿verdad?, dividido para 25. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, lo que se hizo fue multiplicar cada uno de los datos. En este caso, cuando tengamos una tabla de frecuencias, lo que hacemos es multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta. Luego, el total que se obtiene de los datos, la sumatoria total, va a ser dividido para el n, que ya lo vamos a realizar en un ejercicio. Las notas aquí son consideradas como la marca de clase. Eso referente a la media. O sea, primero vemos los conceptos. Luego ahí vamos con el cálculo. Entonces,
El cálculo de la media, dado un conjunto de observaciones, la media la vamos a representar como una X y arriba una pequeña pestañita. Y se obtiene dividiendo de la suma de todos los datos por el número de ellos, ¿no? La sumatoria de todos los datos dividido por el número total de datos, que va a ser n. En el caso, cuando tengamos datos agrupados, va a ser la sumatoria de los datos de f por x, es decir, lo que se hizo acá, la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase, y ahí obtenemos la sumatoria que va a ser dividido para n. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego vamos con la mediana. ¿Qué es la mediana? Bueno, cuando hablamos de la mediana, hablamos que nos tenemos que centrar en un valor central de nuestra tabla de datos. Bueno, a diferencia de la media, no es que se busca el promedio, sino el valor central. Es decir, según la cantidad de observaciones que nosotros tengamos, vamos a buscar el valor que se encuentra en el centro de todos esos datos, ¿ya? Entonces, busca determinar el valor que tiene aquella observación que divide la cantidad de observaciones en dos mitades iguales. La mediana es la que me va a permitir ver mis datos de manera asimétrica, es decir, este es mi valor central y vemos que está del lado derecho y que está del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, debido a ello, este cálculo depende de la posición relativa de los valores obtenidos. Como depende de la posición relativa, para el cálculo de la mediana tenemos que centrarnos en la fila de frecuencia absoluta relativa. Totalmente distinto al cálculo de la media, ¿verdad? Entonces, es necesario, antes que nada, ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, para calcular la media, aquí tenemos una pequeña fórmula que solo nos dice considere n dividido para 2 para calcular en qué posición se encuentra ese dato, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros calculamos el n dividido para 2, decimos, digamos que tenemos un valor de 50, 50 dividido para 2, 25. Buscamos ese valor dentro de nuestra tabla, ¿verdad? Para ubicar el valor central. Y eso, esta es teoría. En el ejercicio lo van a comprender mucho mejor. Aquí puede que se confundan un poco. Entonces, la mediana de un conjunto de datos es un valor del mismo tal que el número de datos menores que él es igual al número de datos mayor que él. Si se dan cuenta, aquí tenemos los pesos en kilogramos de 7 jugadores. ¿Qué es lo que hacemos? Organizamos primero los datos de menor a mayor, ¿verdad? 56, 59, 63, 65, 71 y 72 y 72. Entonces, nos dicen que la mediana siempre va a ser considerado el valor central dentro de nuestra distribución de frecuencia o nuestros datos de estudio. Entonces, si nosotros solo hacemos un conteo, vemos qué datos se encuentra en medio de todos los demás, ¿no? Y nos da que es 65. Entonces, el dato que queda en el centro o el valor central es 65. Entonces, la mediana vale 65. Si el número de datos fuese par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Es decir, bueno, ahí ya tendrían que haber sacado un promedio y ahí se considera la media aritmética va a ser considerada la mediana, solo cuando mis datos sean pares. Para el conjunto 56, 57, 59, 65, perdón, 63, 65, 71, 72 y 72, la mediana es 63 más 65, aquí se da el caso, ¿verdad? Si tenemos datos pares, que es lo que nos decía. ¿Qué pasa si tenemos datos pares? Es decir, no como acá, ¿verdad? Que fue fácil encontrar la mediana porque como teníamos 3 de un lado y 3 del otro, sabíamos que en medio íbamos a encontrar nuestro valor central. Pero ¿qué pasa acá si tenemos 4 datos y 4 datos? O sea, son datos en forma par. Entonces, para calcularlo, vamos a sacar el promedio de mis dos datos centrales y esa va a ser mi mediana.
Entonces el promedio de mis dos datos centrales es 64. Y por último, la moda. Bueno, referente a la moda, nosotros ya lo habíamos revisado, el concepto lo habíamos revisado cuando vimos el diagrama de puntos, no sé si ustedes recuerdan. Decíamos que la moda era el dato o el valor de la variable que más veces se repetía. Es decir, si teníamos el número 4 3 veces, ese número 4 iba a ser considerado la moda. Espérenme un segundo. Ya. Entonces, aquí nos dice, la moda es aquel dato, aquel valor de la variable que más se repite. Es decir, aquel valor de la variable que puede no ser único valor, sino que tiene una frecuencia mayor. Entonces, el dato con una frecuencia mayor, es decir, el que más veces se repite, ese va a ser considerado la moda. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La moda de este conjunto de datos va a ser el dato que más se repite. Ejemplo, una zapatería ha vendido en una semana los zapatos que se reflejan en la tabla. Aquí está el número de calzado y el número de personas. ¿Ya? Entonces nos dicen que 16 personas compraron el calzado número 38, 21 personas compraron el calzado número 39, 30 personas compraron el calzado 40 y acá nos dice que 35 personas compraron el calzado 41. Entonces, el número de zapatos más vendido tiene que ser el dato con mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, nos dice que aquí la moda va a ser 41. ¿Por qué? Porque este es el dato que se repite 35 veces. Porque si, imagínense que lo pongamos en una distribución de frecuencias. Entonces ponemos ahí 16 veces 38, 21 veces 39, 30 veces 40. Entonces yo le digo, jóvenes, dentro de esta distribución de frecuencia, ¿cuál es el dato que más se repite? El 41, porque nos dicen que 35 personas han comprado el calzado número 41. Entonces la moda, ¿cuál va a ser? 41. ¿Sí? Entonces aquí este ejemplo en el cual nos dicen, ¿verdad?, que la moda es el dato con mayor frecuencia. Y ya, entonces aquí tenemos nuestras medidas de posición o medidas de localización. ¿Sí? Ahora sí, luego de solo es la parte teórica, vamos a hacer los ejercicios, porque ahí sí en los ejercicios ustedes van a empezar con todas sus preguntas. Ahorita solo es parte teórica, entonces ustedes como que, ya, sí. Entonces, eso sí lo necesitan revisar más. Igual yo les voy a pasar este material. Vamos a hacer el ejercicio con media, mediana y moda para que podamos identificar los valores. A ver, me esperan un segundito. Estoy justo aquí buscando. Entonces, vamos, mientras yo busco, ustedes me recuerdan. A ver, Jan Lucas, ¿cuál era la media? ¿Qué materia es? Yo no te he dicho cómo es la profesora. Cultural. Mami, si no le contesto cualquier cosa es porque ando con los auriculares. ¿Ya? ¿Jan? ¿No está Jan? ¿Se durmieron? Enciendan las cámaras. ¿Están ahí? Ahí veo a Carlos, Viviana, Jonathan, Jan. Me hizo una consulta, es que está recién terminando de comer y no la escuché ahorita mismo. Estaban comiendo en mi clase. No, que recién venía a almorzar. Ah, ok.
María, Steven no está, Brian tampoco. Jefferson, Jonathan, Alisa, Brian. ¿Qué están haciendo? Si están en clase. Seguramente debe haber estado habla y ustedes ni siquiera me escucharon. Estaban dormidos. Ah, no, ya encendieron la cámara. William, sí está. Brian y Jefferson, no sé si está. Ah, ya, sí está William. Brian. Mande. Ah, ya la vi a Lisa. Ok, entonces vamos a realizar un pequeño ejercicio. Déjenme dejar de compartir para poder compartir el ejercicio. La vas a dañar. Ya. En WhatsApp les voy a pasar una imagen. En esa imagen están las 3 fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy. Les estoy pasando por WhatsApp la imagen, ¿sí? Segundo. WhatsApp. ¿Dónde está? Ustedes son el paralelo A. Listo. Miren. Ahí les acabo de pasar las 3 fórmulas. Les paso la fórmula de la media, de la mediana y de la moda. ¿Ya? Revísenla por favor. Me confirman si les llegó. En esa fórmula nosotros la vamos a utilizar para poder resolver la media, la mediana y la moda de esta tabla de frecuencias de datos agrupados, ¿sí? Entonces vamos a ponerles aquí bonito el nombre, tabla, porque ahí van a hacer ustedes un ejercicio, ¿no? Entonces, la media, recordemos lo que vimos hace un momento. ¿Cuál era la media? Cualquiera, voluntarios que me deseen mencionar cuál era la media. El promedio. ¿Mandé? El promedio El promedio. La media viene a de todos ser los datos. el promedio o la media aritmética o la suma de todos los datos dividido para n. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dentro de esta tabla nos dice, ¿verdad?, que tenemos el número de horas trabajadas por cada uno de estos trabajadores. En total nos dicen que tenemos 130 trabajadores. ¿Sí? 130 trabajadores. Entonces, 130 viene a ser, ¿qué viene a ser 130? F. La media, ¿qué viene a ser los 130 trabajadores? La media. La media, La suma. la moda, la marca de clase. ¿Qué viene a ser La los... población. Exacto, viene a ser mi población total, o sea, N. Muy bien, para los que están atentos. Ya, entonces tenemos, ¿verdad?, que 130 trabajadores, ¿verdad?,
se han encontrado dentro de esta distribución de frecuencias en el cual se calculan las horas promedios que ellos trabajan. Dice, de 55 a 60 horas, 5 trabajadores se encuentran laborando. De 60 a 65 horas, 18 trabajadores se encuentran laborando. De 65 a 70, 20 trabajadores. De 70 a 75, 50 trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, para el cálculo de la media, lo primero que nos dicen es la media, según la fórmula que tienen ahí en WhatsApp, dice que es, como estamos trabajando con datos agrupados, va a ser la sumatoria de la multiplicación de X por F, que en este caso F viene a ser la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, de la frecuencia absoluta, X por F. Entonces vamos a buscar a X. Ah, no tenemos X. Entonces, ¿cómo calculábamos X? Recordemos, ¿quién era X dentro de nuestra tabla de frecuencias? ¿Recuerdan la clase pasada que hicimos la tabla de datos agrupados? ¿Cuál era X? Era la marca Marca de clase. La marca de clase. ¿Y cómo calculábamos la marca de clase? La suma de LI más LS dividido por A2. Muy bien, o sea, el promedio de los límites, ¿sí? El promedio de los límites viene a ser, entonces voy aquí a poner, para no poner así 55 más 60 dividido para 2, voy a poner promedio. Como está aquí en inglés mi computadora, lo voy a poner en inglés, que es average. ¿Ya? Entonces ahí le ponemos el promedio de mis límites. Y ahí tenemos el promedio. Lo que tenemos para abajo para sacar de todos y tenemos nuestra marca de clase. Ahora, nos dice que la media es la sumatoria, ¿verdad?, de X por F dividido para N. Entonces ahora vamos a calcular X por F. Como sí tenemos la frecuencia absoluta, lo único que yo hice fue multiplicar X por F. Y lo hice con cada fila. X por F, X por F, X por F, de cada intervalo. ¿Sí? Entonces, ahí tuve el valor de X por F y luego lo que yo hice fue sumar. Entonces, vamos a borrar para hacerlo otra vez y ustedes puedan ver que está bien. Y entonces nos dice que para sacar la media es la sumatoria de X por F, ¿verdad? Vamos a sumar. Entonces, va a ser esta sumatoria dividido para 130, porque 130 es n. Entonces, vamos a sacar la media según la fórmula que yo les di por WhatsApp y lo dividimos. Y aquí tenemos nuestra media o el promedio de horas trabajadas por cada trabajador. Entonces, estas van a ser ¿qué? Las horas trabajadas. ¿Sí? Es el promedio de las horas trabajadas. ¿Por qué? Bueno, porque lo multiplicamos el número de trabajadores, ¿verdad?, por las horas. Entonces nos va a dar las horas trabajadas, el promedio. Ahora sí, ya tenemos nuestra media. Ahora vamos con la mediana. Ya. Para el cálculo de la mediana, recordemos el concepto de la mediana. La mediana era el valor central, ¿verdad? O un valor que se consideraba como un valor relativo de mi tabla de datos agrupados. Entonces ahí, ¿qué teníamos que considerar? Teníamos que considerar la fila de frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para calcular, primero necesitamos, para calcular la media, primero necesitamos encontrar los datos de mi frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a, ¿cómo sacamos la frecuencia absoluta acumulada? El valor anterior más
el valor actual. Como no hay valor anterior, solo ponemos el valor actual. Vamos a sacar el valor anterior más el valor actual. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato. ¿Ya? Una vez que sacamos, ¿verdad? Nuestra frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Nos dice que para encontrar la posición de la media, ¿qué teníamos que hacer? Dividir n para 2. Así podíamos encontrar la posición de nuestra mediana. Entonces vamos a dividir n para 2. ¿Cuánto me da esa división? Tenemos aquí n dividido para 2. Nos da 65. Entonces, este valor va a ser el que me va a guiar para encontrar mi intervalo para hacer los cálculos de la mediana. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar dentro de la frecuencia absoluta acumulada en dónde está este valor, el valor 65. Buscamos el valor 65 aquí, no tenemos. Como no hay un valor 65, lo que tenemos es buscar un valor mayor a 65, más cerca, obviamente, de 65 y que sea mayor que 65. Entonces, tenemos aquí 43 y tenemos aquí 93. Entonces, hemos encontrado el valor de la posición central de para poder hacer los cálculos de la mediana. Entonces, aquí tenemos el intervalo de la mediana. Este intervalo me va a permitir hacer los cálculos de la fórmula que yo les envié por WhatsApp. Entonces, la fórmula que yo les envié por WhatsApp, ¿qué nos dice? El límite, ¿verdad? Más la amplitud, y ahí abren un paréntesis, ¿me siguen dictando, por favor? Entonces ahí tienen, ¿no? El límite es más la amplitud, abren paréntesis y ahí dice n dividido para 2 menos la frecuencia absoluta de un intervalo anterior de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces, vamos a buscarlo, ¿verdad? Primero vamos a buscar todos nuestros datos para hacer el cálculo. El límite inferior de ese intervalo, ¿cuál es? El límite inferior del intervalo de la mediana, ¿cuál es? 70, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer, para hacer el cálculo de mediana, todos tienen que ser en la columna, en el intervalo de la mediana. Ahora, siguiente dato, nos dice la amplitud. ¿Cómo calculábamos la amplitud? ¿Lo recuerdan? Recuerden que cuando hacemos nuestra tabla de datos agrupados teníamos que encontrar el rango, luego el rango teníamos que encontrar el número de intervalos, luego el número de intervalos teníamos que encontrar la amplitud, y la amplitud era el rango dividido para el número de intervalos. Pero como aquí no tenemos esos datos, es simple porque ya aquí tenemos el límite inferior y el límite superior. Lo único que hacemos para encontrar la amplitud será el límite superior menos el límite inferior y ahí encontramos la amplitud. ¿Cuál sería la amplitud? ¿Cuál sería la amplitud? 5. Sí, porque acuérdense, ¿cómo encontrábamos? Era muy sencillo, ¿no? Entonces el límite superior menos el límite inferior, ahí tenemos la amplitud que es 5. Luego nos dice que encontremos n dividido para 2. Ah, ya, bueno, n dividido para 2
ya está aquí en la parte de arriba, ¿sí ven? 65. Voy a ponerla acá. Es porque está embarazada, pues tiene el niñito. Ya. Luego de eso, ¿verdad? Que tenemos el n dividido para 2. ¿Qué otro valor nos pide? Miren la fórmula. Creo que estaba ahí la frecuencia absoluta acumulada, pero la frecuencia absoluta acumulada de un intervalo anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada de un intervalo anterior? Este es el intervalo con el cual estamos calculando. La frecuencia absoluta acumulada de un intervalo anterior sería 43. F, esto significa, la I menos 1 significa que es un intervalo anterior. Fi menos 1 va a ser 43. Ya. ¿Cuál es el siguiente dato? Creo que es F y nada más. Quiere decir la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? 50. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen luego de esto? Luego de esto lo único que hacen es aplicar la fórmula, porque ya encontramos los datos, si se dan cuenta, ¿verdad? Ahí ya encontramos todos los datos, que teníamos que buscar para aplicarlos en la fórmula. Ahora, apliquen la fórmula y me dicen cuánto les salió la mediana. Apliquen la fórmula. Ya, ¿cuánto le salió? ¿Aplicaron la fórmula? A ver, Jonathan, ¿cuánto le salió? Priscila, ¿cuánto le salió? Steven. ¿Cuánto le salió?
56.4, ¿no? No, eso no les tiene que salir. Tienen que aplicar muy bien la fórmula, tienen que tener mucho cuidado. 72,2. Sí, eso tiene que salir. Ya, entonces, ¿cuánto tenía que salirles? Les tiene que salir 72,2 horas trabajadas. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta fórmula para que la puedan aplicar acá, y no volverla a escribir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que consideramos? Primero nos dice la fórmula LI, ¿verdad? LI era 70, más la amplitud por todo lo de acá. Entonces yo lo metí en un paréntesis para que primero resolver, ¿se acuerdan que yo siempre digo? Primero resolvamos lo que está dentro de los paréntesis y al final las operaciones que estén por fuera, ¿ya? Entonces, allá tenemos ahí, era el 65 menos 43. ¿Cuál era el 65? N dividido para 2 menos 43, que era la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, 65 menos 43. Le cerré un paréntesis. Dividido, ¿verdad? Para la frecuencia absoluta de ese intervalo, para 50. Entonces, primero hago la resta, 65 menos 43, y lo divido para 60. Una vez que ya tengo, le cierro un paréntesis, tengo toda esa respuesta, la multiplico por 5. Y una vez que tengo esa operación, ahí sí, finalmente le sumo 70. Como está en la fórmula que les entregué. Y ahí tenemos la mediana. Entonces la mediana nos da que existen 72,2 horas trabajadas. Es el valor central. ¿Ya? Y por último, vamos a la moda. La moda nos dice que es el valor que se repite un mayor número de veces. Entonces, para calcular la moda, nos centramos... ¡Qué hermoso! Para calcular la moda, nos centramos ¿en dónde? Nos centramos en la frecuencia absoluta, porque en la frecuencia absoluta que tenemos el número de veces que aquí sería el número de trabajadores según cada hora trabajada, ¿no? Entonces empezamos a ver aquí y oh sorpresa, tenemos aquí 5, 18 trabajadores, 20. ¿Cuál es el que mayor se repite? 50. Entonces, aquí es pura coincidencia que el mayor número de veces caiga en 50. Hubiese podido caer en otro lado, tal vez el 50 estar en el intervalo de acá y ese haber sido considerado el intervalo modal. Pero aquí justo cayó en el mismo intervalo de la mediana. Entonces ese también va a ser el intervalo modal. O sea, el intervalo que me va a ayudar a calcular. Vamos a poner aquí una nota. ¿Verdad? Coincidentemente, tenemos el intervalo modal en el mismo intervalo de la mediana. Solo fue una coincidencia, o sea, hubiese podido ser que caiga en otro lugar, justo cayó en el mismo, entonces vamos a utilizar el mismo intervalo para los cálculos. Ahora, dentro de esto, ¿cómo era la fórmula de la moda? Teníamos al límite inferior, ¿verdad? Límite inferior, ¿cuál es el límite inferior? Jóvenes, ¿cuál era el límite? 70. Ya, entonces se considera el límite inferior de ese intervalo. Luego, ¿qué sigue dentro de la fórmula? Dentro de la fórmula dice sumado a la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? 5. 5. Ya, la amplitud es 5 porque ya la encontramos hace un momento. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Acumulada, que es 5.
nos dice, ahora paréntesis, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? La frecuencia absoluta de ese intervalo es 50. ¿Y la frecuencia absoluta del intervalo anterior? La frecuencia absoluta del intervalo anterior es 20. Ya, ¿qué otro dato más necesito para hallar la fórmula? Ahí abajo dice la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y en el otro lado, la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo que le sigue, o sea, del intervalo mayor. Entonces, ahí sería, ¿cuál sería la frecuencia absoluta del intervalo que le sigue a este? ¿Cuál sería? 17. Entonces, ahí están los dos. 17. Entonces, ahí tenemos la moda. Todos los datos que necesitamos para calcular la moda, ¿sí? Entonces empiecen a aplicar la fórmula y me dicen cuánto les salió. ¿Cuánto les salió en su fórmula de la moda? ¿Cuánto les salió? ¿Están aplicando la fórmula? $240. ¿Cuánto? 240. No, está mal eso. Algo debió ahí, un signo lo debe haber puesto mal. ¿Ya la encontraron? Mira, esta es la A, que esta es la O, y ahí tú haces fa, do. Cuando cama yo. Exacto. Muy bien. 105. ¿Cuánto? 105. No, eso no. Entonces, la moda es 72,38 horas. Algo debieron haber puesto mal. Vamos a la fórmula. ¿Ya? La fórmula es 70 más, vamos a ver cómo era la fórmula, era 50, que era la frecuencia absoluta, menos 20, que aquí está la frecuencia absoluta del dato anterior, eso lo encierro en un paréntesis, dividido para todo lo que estaba aquí abajo. ¿Qué estaba abajo? Era la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta que le seguía, que era el 17.
Entonces, primero hacíamos estas restas, podían haber hecho primero las restas, luego sumaban, cuando ya tenían ese valor, ahí sí dividían 50 menos 20 dividido para el valor que les daba ahí. Una vez que encontramos esos valores de esos paréntesis, lo multiplicábamos por 5 y le sumábamos 70. Entonces ahí teníamos que la moda es 72,38 horas. ¿Sí? Eso les tenía que salir. Pon las tapas, pon las tapas. Tapa los marcadores. ¿Ya? Eso era lo que tenían que salir. ¿De dónde se pone eso? Ya mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a hacer el mismo procedimiento que hicieron de este ejercicio, lo van a aplicar para el ejercicio de acá. Y así podemos revisar si les salió o no, si lo hicieron bien o no. Tienen que aplicar las fórmulas que yo les di. ¿Ok? Y ir revisando. Esto es más de poner atención y saber organizar datos. Entonces, les voy a pasar igual este documento. Les voy a pasar este documento al WhatsApp para que ustedes puedan... Aquí al grupo... Mamá, mira. Hola, yo ya tengo nariz, mira. Miren, mamá, tengo nariz. Wow. Ya, listo. Ahí tengo el espacio del ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Y tienen exactamente el tiempo necesario para que lo empiecen a resolver. ¿Sí? A ver, déjenme... Ya, listo. Entonces, pueden empezar y sí les voy a pedir, porque yo tengo que realizar una actividad. Entonces, mientras ustedes resuelven el ejercicio, cualquier duda que tengan, me escriben por WhatsApp porque no voy a estar aquí en la pantalla. Tengo que resolver un asunto. Entonces, ustedes me van consultando si está bien o no y al final les comparto el link para que ustedes puedan subir el ejercicio. ¿Sí? Y así puedo cerciorarme de que han trabajado o no. ¿Listo? Entonces, empiecen por favor, vayan revisando cada cosa, revisen el ejercicio de ejemplo y tienen que aplicar las fórmulas. Tengan mucho cuidado con los paréntesis. Miren que yo considero todos los paréntesis. Yo hago los cálculos de una vez en Excel, ¿ya? Porque Excel básicamente es una calculadora, ¿no? Entonces ahí mismo ustedes pueden realizar los cálculos y van resolviendo el ejercicio, ¿ok? Listo. Entonces empiezan a resolver el ejercicio. Toda duda que tengan me la escriben por WhatsApp. Ok. Entonces ya mismo, mientras ustedes resuelven el ejercicio, yo voy a realizar lo que les dije.
Cambio de hora. Escriban a WhatsApp, dijo. Retirada. Cálmate, soldado, porque vas a sacar 10 hasta que quiere irte ya.